Asociación de Profesionales del Sector Minero, doctor Jorge Espinosa de la Fundación Olaf Palmer. Doctor Jorge Espinosa, si he Señor, dejado de mencionar a alguno de los invitados especiales y está en plataforma, por favor me lo recuerda. Doctor Jorge, bienvenido. señor 5 minutos. presidente, un atento saludo. Un atento saludo a la señora vicepresidenta de la comisión, la doctora Nora García, y a los honorables senadores miembros de la comisión, a la doctora Bella, a los señores ministros, a los altos funcionarios, viceministros y altos funcionarios y a los demás participantes. El tema de la ley segunda del año 59 tiene unas raíces y unas implicaciones sumamente complejas para el país. Seguramente el presidente Carlos Lleras Restrepo y el doctor Álvaro Gómez Hurtado no imaginaron todo lo que iba a suceder a partir del año 59, cuando como miembro, presidente y secretario del Congreso firmaron esta ley. En el plano que están observando, ustedes pueden mirar un documento, un plano, un mapa que forma parte del documento COMPES 3917 del año 18, 2018, en donde la UPRA, buscando identificar las zonas viables para desarrollar los territorios IDRES, se encontró que 91 millones largos, cerca del 80.1% del territorio del país, tiene restricciones ambientales definidas. Esto significa que las áreas protegidas del país indudablemente copan la mayor parte del territorio nacional. Esas zonificaciones que están en unas escalas muy altas, 500.000, algunas, como decía la señora directora del IGAC, en unos 100.000, indudablemente no pueden facilitar procesos de planificación como se ha pretendido por distintas administraciones y sobre todo en identificar los procesos de intervención antrópica en estos territorios. Una adecuada planificación para quienes conocemos de cartografía debería estar establecida en una escala menor a 1/10.000 y debería estar acompañada con evaluaciones ambientales estratégicas junto con líneas de base sociales y ambientales que permitan realmente reconocer el territorio y establecer con claridad cuáles son los escenarios que han tenido la intervención humana, cuáles tienen desarrollos económicos, cuáles deben ser realmente protegidos y conservados. En la ley de páramos se estableció claramente que la escala debería ser 1/25.000, pero esa escala de todas maneras sigue siendo insuficiente para evaluar, mientras y sobre todo para hacer ordenamiento territorial. Mientras el país no logre avanzar, y el senador Corrales, a quien saludo muy especialmente y agradezco su invitación a este debate, el senador Corrales hacía una énfasis muy notorio alrededor de la zona de reserva forestal central, en lo que tiene que ver con su poblamiento, con su desarrollo económico, y sin embargo se encuentra allí referida esta que es una de las 8 reservas, 7 de la ley segunda y una que se adicionó con el decreto 111 de ese mismo año 59 para el Magdalena Medio y Bajo. La ley segunda del 59, en el espíritu del legislador, fue una norma para desarrollar la economía forestal. La vocación forestal del país, según el mismo IGAC, llegaba en los años 70 a cerca del 69% del territorio nacional, con vocación para sembrar y manejar silviculturalmente bosques, lo que no se ha dado porque hemos llegado a una deforestación próxima a los 5 millones, al millón de hectáreas cada 5 años, perdón, pero además apenas hemos plantado en un lapso de 30 años algo más de 400.000 hectáreas. El tema más complicado es el tema social.
El atlas temático de las zonas de reserva forestal del Ministerio, publicado por allá en el año 2005, establecía que dentro de las reservas habitaban 15.555.174 habitantes, de los cuales el 42% se ubicaban en esas zonas rurales. Estas zonas, esta situación indudablemente permite calcular hoy por hoy que la población que habita las zonas de reserva es superior a los 18 millones de habitantes, cifra sumamente importante, que se distribuye en 26 departamentos y 368 municipios del país. Pero lo más grave en estas anotaciones es hacer observar cómo el conflicto armado se sostiene y se desarrolla en las zonas de reserva forestal fundamentalmente. Si ustedes superponen un plano, un mapa del conflicto frente a las zonas de reserva, van a casi que a cazar perfectamente. Por eso, el atraso económico, el conflicto social y principalmente el conflicto de tierras se mantiene como una terrible talanquera para el desarrollo de esos territorios, para la resolución del conflicto, pero además lo que es peor, para lograr que programas como la declaratoria de municipios SOMAC con el propósito de hacer desarrollos empresariales o los programas PEDET en donde 98 de los 170 municipios son o están vinculados a la reserva forestal, hacen que el país rural realmente no tenga viabilidad, porque el decreto 2811 del año 74, que creó el INCORA, lo que hizo fue sumar a las áreas protegidas estas reservas que, como les planteé al principio, no tenían como fin fundamental el ser zonas de conservación bajo parámetros de prohibicionismo ambiental, sino zonas plenamente organizadas a partir de la industria y el desarrollo forestal y maderero del país, y eso lo muestran los artículos del contenido de la misma ley segunda. Ese problema se agrava con algo que se ha notado dentro del debate, y es la imposibilidad de que la inversión pública rural ingrese porque están prohibidas todas las actividades, pero principalmente las actividades agropecuarias, agroindustriales y mineras, lo que los pone a todos estos grupos humanos, a todas estas comunidades, en una situación de ilegalidad y en el paso que se está marcando de ilicitud. Es fundamental defender los derechos colectivos de esas comunidades. El tema de la sustracción no ha funcionado realmente como se previó en la ley. La sustracción es un imposible jurídico. Los costos de sustracción, la tramitología, inoperancia, como se hacía notar por algunos expositores, es absolutamente una quimera para quienes pretenden hacer. Quizá el mejor ejemplo aquí es el de Guaviare, que logró extraer después de muchos años cerca de 500 hectáreas. La ley segunda no generó riqueza, no generó industria, generó miseria, generó unos niveles de marginalidad que hoy agobian al país en su totalidad. Pero lo más importante es que en el marco de los acuerdos de La Habana, del proceso de paz, no se pueden materializar los esfuerzos de tierras como lo ha reconocido permanentemente la misma agencia de tierras en lo que tiene que ver a las dificultades gravísimas que significa esa sustracción. La visión que tenemos en la fundación en lo que tiene que ver con el manejo ambiental de esos territorios debería estar circunscrita a acuerdos de carácter privado, a proponer otras medidas de conservación basadas en áreas como las OMEC o estrategias complementarias de conservación, las ESC, que tienen esta característica y que mediante gobernanza cumplirían una función mucho más acertada, mucho más real, mucho más productiva
en lo que tiene que ver con los temas de manejo, conservación y recuperación. Y esas gobernanzas en los territorios deben permitir realmente una pronta solución a la problemática, por lo que estamos proponiendo, señor presidente, para terminar, es que se haga la redelimitación de la Reserva Forestal de Ley Segunda, aprovechando inicialmente esas zonificaciones B y C para que sean retiradas y las zonas A previstas por el ministerio en su estudio se mantengan, pero bajo el mandato de que se inicie de manera inmediata un ordenamiento territorial de las mismas bajo los parámetros que les he planteado en lo que tiene que ver con líneas de base socioambientales y en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial en escalas inferiores a 1.25.000. Muy amable por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le ofrezco excusas a la doctora Yolanda González.